Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Megan Duval y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes temas interesantes acerca de lo que es la didáctica especial de la lengua española para el segundo ciclo del nivel primario. Soy estudiante de licenciatura en Educación Básica, segundo ciclo, en el recinto Urania Montaz del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña ISFO2. Quien imparte esta asignatura es la maestra Samira Morillo. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las bases epistemológicas y los enfoques de aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Los objetivos de este video son conocer el concepto de epistemología, aprender acerca de las bases epistemológicas de la lengua, conceptualizar y desglosar el término enfoque y aprender acerca de los enfoques de enseñanza y aprendizaje de la lengua. No sin antes introducirnos a lo que es el término epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce como estudio o ciencia. En este sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objetivo de determinar el proceso de construcción del conocimiento, justificación y veracidad. De allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Deriva de la razón o de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad? ¿Qué logramos con esta verdad? Por esta razón, la epistemología es una disciplina que se acostumbra a aplicar en las ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas. De esta manera, la epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. Como estamos hablando de las bases epistemológicas del lenguaje, debemos de hacer relación de este término con lo que es el lenguaje en sí. La epistemología del lenguaje tiene por objetivo el establecimiento de las bases para una reflexión integral y creativa sobre el lenguaje. Integral desde el conocimiento en que adopta el punto de vista dialéctico entre distintas perspectivas y creativa porque busca en la corrección de la exégesis el criterio verificador de la formulación. En este sentido, establece las bases para el conocimiento profundo de nuestro renovado objeto de estudio, el lenguaje. Es el sujeto realizando una síntesis entre el empirismo cientificista que otorga primacía a los datos lingüísticos y el criticismo idealista que tras la comparación entre datos lingüísticos y juicios de valor otorga la primacía a estos últimos a partir de la creación de nuevas tesis sobre el mundo lingüístico previsto, teorías y el mundo lingüístico preferido según un sistema de valores, modelos, que juntos constituirán una nueva realidad lingüística, nacida de la consonancia entre datos, teorías, modelos y valores. Según sea la posición filosófica asumida conscientemente o adoptada implícitamente para la didáctica de la lengua y la literatura, en adelante siempre el objeto de enseñanza tendrá un enfoque epistemológico. Se sabe que las divulgaciones de las teorías científicas producen un efecto retroactivo en el objeto de enseñar. Los enfoques que encontramos en las propuestas didácticas, por lo general, no han sido objeto de reflexión desde una posición filosófica conscientemente asumida, por lo que la llegada a las aulas obedece a las divulgaciones científicas exitosas. Epistemología y educación. En el caso de las investigaciones educativas, cuyo objeto expresado de la manera amplia es la educación, debido a que ésta opera con conocimientos y tiene entre uno de sus propósitos el aprendizaje de los mismos por parte de los estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede estar desvinculado del proceso de gestación y validación de los conocimientos con los cuales opera, de su formalización
y de su ubicación dentro del edificio científico. De ahí las estrechas relaciones de la epistemología, de las ciencias de la educación y de las investigaciones educativas. Las bases epistemológicas de una investigación son aportadas por los paradigmas epistémicos y disciplinares a partir de los cuales el investigador, de acuerdo con su cultura científica, enfoca el estudio de su objeto y los operadores epistemológicos que estos le proporcionan. El análisis epistemológico del objeto concreto de la investigación se desarrolla a través del proceso de reelaboración crítica de los paradigmas asumidos y la explicación fundamentada del camino empleado por el investigador para el estudio de su objeto, la obtención de los resultados y la constatación de la veracidad de dichos resultados. La enseñanza es una actividad interna de la ciencia misma. Es un operador científico. La ciencia sin la enseñanza se detendría. Un conocimiento científico que no es enseñable no es objetivo y la objetividad es condición de la ciencia. La ciencia y la actividad científica se caracterizan por la objetividad. Una ciencia como realidad hermética que nadie puede captar es una ciencia cuya realidad no puede ser certificada y cuya existencia carece de fundamento. Los conocimientos científicos son necesariamente contrastables por una pluralidad de individuos capaces de construirlos y garantizar su veracidad. La enseñanza es la prueba definitiva de una teoría, un sistema didáctico o una demostración de la propia teoría. La enseñanza y la escuela, como ámbito de ella, hacen posible la difusión de las teorías científicas, porque las nutren de saberes previos sin los que no podrían surgir, porque las complementan con otros conocimientos sin los que carecerían de consistencia, porque son la prueba y razón último tanto de su verificabilidad como de su validez. El valor del análisis epistemológico de las investigaciones educativas implica un nuevo paso en la elaboración de la epistemología, paso en el cual la enseñanza funciona como operador, porque el proceso de análisis epistemológico no concluye con el informe final, sino con una introducción de los resultados en las prácticas educativas. Ahora vamos a pasar a conocer lo que es el enfoque. Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo generalidades y directrices que se consideran óptimas para un buen desarrollo. Cabe destacar que esta conceptualización de enfoque está basada en la pedagogía o educación. No hay un solo modelo o enfoque pedagógico, sino muchos, ya que cada uno de ellos se funda en una determinada concepción de cómo se debe enseñar de acuerdo a las características personales y estilos de aprendizaje que entienden, poseen los alumnos y sus formas de interactuar con el docente. Ahora vamos a pasar a lo que son los enfoques de enseñanza y aprendizaje de la lengua. El estudio del idioma constituye un elemento valioso para el enriquecimiento del hombre como ser social. Es por ello que la enseñanza de la lengua materna en los diferentes niveles educativos requiere de un enfoque funcional, donde el alumno sea capaz de comprender la utilidad y aplicación que tienen los contenidos lingüísticos en los diferentes textos. De manera que en la actualidad, para la enseñanza de la lengua se ha concebido una concepción metodológica basada en un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, entendida como competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia estratégica. Esto significa que en los últimos o que en los alumnos se conviertan en comunicadores eficientes, capaces de comprender lo que otros expresan, posean una cultura
lingüística y literaria adquirida en el proceso de análisis de variados textos, así como en los recursos lingüísticos empleados para la construcción de textos en disímiles estilos o en diferentes estilos según la situación comunicativa en que se encuentren. Para concluir, los enfoques de la enseñanza de la lengua son: cognitivo, está relacionado con la función intelectiva, permite la construcción del pensamiento en conceptos, se vincula directamente con las habilidades para la comprensión de textos y se concentra en las estructuras del texto y la conversación. El comunicativo se relaciona con los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, donde se debe emplear correctamente la estructura gramatical, su uso de acuerdo con el tipo de texto y con las características del contexto. Estudia el discurso y la comunicación como cognición. Sociocultural se relaciona con los saberes sobre el contexto, los sentimientos y el estado de ánimo de los participantes en el acto comunicativo, los roles que estos desempeñan, la intención, finalidad comunicativa del emisor y la situación en que se lleva a cabo la comunicación. Se encuentra en una estructura social y la cultura. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que la información emitida aquí sea de su agrado. Pasen feliz resto del día.